Hola, muy buenos días. Es miércoles 24 de agosto, son las 10:30 minutos de la mañana y ya estamos listos para conectarnos con los problemas que preocupan a la sociedad, a la ciudadanía. Soy Hugo Vecino, es un gusto estar con ustedes hoy por Ruta del Salto. Iniciamos de esta forma, Club de Prensa Ecuador. World Vision Ecuador, una organización no gubernamental que trabaja por la niñez vulnerable del país, presentó el estudio Situación actual de la protección de la niñez y adolescencia contra la violencia en Ecuador, que recoge las voces y las experiencias de 842 niñas, niños y adolescentes de 8 provincias del país. 30 problemáticas que preocupan a la niñez que se visibilizan en este estudio, de las cuales la más recurrente, pese a las diferencias geográficas y culturales, son el machismo, la violencia psicológica y verbal en la crianza, las vulneraciones de sus derechos sexuales, el consumo de alcohol y drogas entre adultos y entre adolescentes, y también los efectos de la violencia intrafamiliar, la contaminación ambiental e inseguridad en las calles. Además, a toda esta problemática se suma la xenofobia. Por eso, para hablar de este tema, nos acompaña hoy en este Club de Prensa Ecuador, Verónica Proaño, representante de World Vision Ecuador. Verónica, bienvenida. Buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos a este espacio. Un placer tenerte aquí, Verónica. Iniciemos por conocer esa situación de vulnerabilidad de los niños ecuatorianos. Verónica, ¿cuáles son las situaciones, comportamientos o principales problemas que los afectan en el país? Bueno, mira, como tú bien lo planteaste en la introducción del programa, los niños y niñas del Ecuador fueron en este último tiempo entrevistados por World Vision Ecuador a través de talleres, de grupos focales que iban destinados a que escuchemos su voz, ¿no? Nuestro objetivo es saber qué es lo que sienten las niñas, los niños, y también consultamos cómo lo veían las madres, los padres y los cuidadores de los niños. Entonces, en la investigación que realizamos para ver la situación de la niñez, encontramos 8 temas fundamentales que los niños están preocupados y que ellos se expresan desde su propia voz. El primero fue el machismo, que genera violencia contra niños, niñas y adolescentes, así lo definen los niños. Luego encontramos que les preocupa mucho el tema de la violencia, el maltrato psicológico, el maltrato verbal que reciben en su crianza. Es decir, los niños han manifestado en los talleres que sus padres, que sus maestros, que la comunidad es muy violenta con ellos, que los educan a partir del golpe, a partir del grito, a partir de palabras que los humillan. Entonces, esto preocupa y molesta a los niños, no les hace sentir felices. También ven que hay muchas vulneraciones a sus derechos sexuales porque hay una cantidad abrumadora de violaciones, de acoso callejero hacia niñas y mujeres, de matrimonios y uniones infantiles con hombres mayores y de adolescentes que no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Como cuarta causa que les preocupa a los niños y que elevan en su voz es el alcoholismo y la drogadicción. Ellos citan que sienten que hay muchos adultos y muchos jóvenes que están en su entorno que los ponen en riesgo porque consumen drogas, porque consumen alcohol. Hablan también de su preocupación por la contaminación ambiental. Nuestros niños, niñas y adolescentes están preocupados de dónde van a vivir en los años venideros cuando ellos sean adultos, si actualmente estamos dejando una huella muy lastimosa de cómo estamos manejando la situación del planeta en cambio climático, en contaminación ambiental. Las niñas y los niños se quejan también de que son víctimas invisibles de la violencia intrafamiliar. A ellos les preocupa muchísimo la violencia que ven que se ejerce entre sus padres y cómo esto les repercute a ellos, pero nadie se preocupa, ¿no? Verónica, yo quería preguntarle, en medio de esta situación tan difícil para los niños en Ecuador, es que estas problemáticas de las que estamos hablando se incrementaron durante la pandemia. El hecho de estar encerrados generó que estas situaciones aumentaran, vulnerando los derechos de los niños. Sí, Hugo, es una pregunta muy acertada y la respuesta rotundamente es sí. El tiempo del confinamiento durante estos años de pandemia exacerbó muchísimo de estas violencias que estamos conversando aquí, pero también exacerbó otras violencias que tal vez no tienen que ver con la física o la psicológica, tienen que ver también con la violencia de no poder acceder a espacios recreativos y de no poder acceder a educación de calidad.
¿no? Entonces hemos visto un cóctel muy peligroso para los niños del Ecuador durante este tiempo, porque si hablamos a nivel de violencia física, mira tú que en el año 2021 nosotros tuvimos reportes muy altos entre el mes de marzo y junio. Casi 61.500 personas llamaron al Servicio de Emergencia Nacional a pedir ayuda porque estaba habiendo violencia de género o violencia intrafamiliar en sus hogares. Entonces, ha contribuido muchísimo y como te digo, también a otro tipo de violencias. La violencia de no tener acceso a la salud, porque no hubo las vacunas necesarias para los niños que están en los cuadros básicos de atención, la violencia a no tener acceso a educación, adicional a las que te comentaba. Sí, Verónica, lo mencionabas hace un rato, una de esas problemáticas tiene que ver con el trabajo infantil, que es uno de los problemas de los niños en Ecuador. Más de 420.000 en todo el país. ¿Qué está pasando? Porque hace un año la cifra era de 375.000 niños, es decir, en solamente un año ha aumentado en 45.000 el número de niños que están trabajando en Ecuador. ¿Qué está pasando allí? ¿Y qué se está haciendo para remediarlo? Mira, la situación de incremento del trabajo infantil tiene que ver con la capacidad de trabajo para la población adulta. En el Ecuador ha habido una reducción durante estos años de pandemia muy fuerte de capacidad de acceso a un trabajo digno, a un trabajo formal, ¿no? Actualmente de nuestra población económicamente activa, tenemos que la población adulta ha perdido su acceso al mercado laboral formal con todos los derechos casi en un 35%, es decir, de cada 10 ecuatorianos que estamos en edad de poder trabajar, de tener un trabajo formal y digno, hay 7 ecuatorianos que no están accediendo a eso. 3 estamos en un trabajo estable. Entonces eso repercute sobre la economía de las familias. Las familias sacan a los niños del sistema escolar y por ende los vuelven mano de obra. Sí, muy complejo. ¿Cierto? Entonces, exacto, es muy complejo. ¿Y esto qué se está haciendo al respecto? Bueno, se ha hecho incidencia en la política pública con el gobierno nacional para que se restablezca el empleo adulto y los niños entonces salgan de ser considerados manos de obra. Y también se está haciendo mucha incidencia en que un niño que pierde su acceso a la educación es un niño que está perdiendo su presente y su futuro, porque no va a desarrollar las competencias necesarias. Así es. Verónica, llama poderosamente la atención, y se nos acaba el tiempo en este primer bloque de Club de Prensa, pero esa problemática tiene que ver con los matrimonios o las uniones tempranas de niños, niñas y adolescentes con adultos. ¿Qué tan grave es esta situación en Ecuador? Bueno, esta es una situación muy grave, sobre todo en la región de las provincias que quedan hacia la costa ecuatoriana, porque los padres han tomado la opción de casar a sus niñas adolescentes con hombres adultos por temas económicos. Volvemos a caer en este círculo vicioso que yo te contaba, ¿no es cierto? Para dar un significado a esta cifra, es decir, que de cada 10 niñas que se encuentran entre los 14 y los 17 años, hay 5 niñas que están siendo casadas con adultos mayores, con gente grande que tiene 30, 40, 50 años, porque ven a la niña como que así va a descargar el problema económico en la casa, en la familia. Y esto también se ve, por ejemplo, en que a la niña se le niega la educación. Es otra de las violencias que hemos estado viviendo. Los padres prefieren invertir en educación de los niños varones. Esto ocurre sobre todo en las provincias de la Sierra del Ecuador, porque a la niña la ven como un objeto al que se le puede casar. Y ya, ella está casada, ella tiene otro hogar, hay otra persona que la mantiene, entonces no necesita ningún otro tipo de desarrollo. Son los dos grandes conflictos que estamos viendo aquí en Ecuador respecto a las niñas y por qué se las decide casar. Al fin, por una situación económica. Hay mucho por hacer por los niños, niñas y adolescentes en Ecuador y en toda América Latina. Verónica Proaño, representante de World Vision Ecuador, le agradezco mucho haber estado con nosotros y habernos dado estos minutos para analizar esta problemática en el país. No, les agradecemos a ustedes. De esta forma, hacemos nuestra primera pausa en Club de Prensa Ecuador. Al regreso, estaremos hablando del estado de salud del presidente Guillermo Lasso. Ya volvemos. Regresamos a Club de Prensa Ecuador y vamos con nuestro segundo.